Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias en esta noche por tu gran amor, tu misericordia infinita. Queremos darte gracias porque es tú que nos llama con nuestro propio nombre para ser parte de esta pastoral profética, para llevar tu mensaje de salvación a todas las personas. Damos gracias, Señor, por tu amor infinito. Damos gracias porque aún tú nos sigues amando, a pesar de que somos pecadores. Gracias por haber dado tu vida, Señor Jesús, por nosotros, para rescatarnos, para liberarnos, para sanarnos. Bendito seas y alabado seas en esta noche. Queremos pedirte, Dios Espíritu Santo, que nos llenes con tu presencia. Queremos decirte, Dios Espíritu Santo, que hoy esa palabra que inspiraste un día, que es como espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para poder verdaderamente revisar y adquirir todas estas características de un predicador. Ven, Dios Espíritu Santo, y llénanos de ti. Danos una nueva inteligencia para conocerte. Danos una nueva lengua para alabarte, pero también danos un nuevo corazón para amarte. Bendito, adorado y glorificado seas por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea Dios Trino. Glorias y alabanzas a ti. ¿Cómo no hemos de alabarte, de bendecirte, si eres ese Padre bueno, ese Padre misericordioso, atento a las súplicas de tus hijos para suplir todas y cada una de sus necesidades? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el tema que vamos a reflexionar en el día de hoy son las características del perfil del predicador. Sin pretender agotar, vamos a nombrar algunas características que conforman el perfil del predicador. La primera característica: el predicador está insertado en la realidad de su pueblo. Es decir, que el predicador no es ajeno a la realidad, al entorno que lo rodea. El predicador es ese profeta que anuncia la buena noticia del reino, pero que también está llamado a denunciar la mala noticia que afligen a los hijos de Dios. El predicador sabe vivir comprometido con el medio social que lo rodea. Por eso, sabe vivir con sabiduría y equilibrio. Un predicador equilibrado es aquel que en su predicación no hace exageraciones emocionales para atraer a las personas hacia Dios, porque él sabe que la obra en el corazón de los hermanos la realiza Dios, no es él. Un predicador comprometido con el medio social encausa su vivir según la palabra de Dios, es decir, que trata de vivir aquello que predica. Y tercero, da testimonio de Jesucristo en todos los lugares, en su hogar,
en el trabajo, si está haciendo mercado, si está en un hospital, si está en una cita médica, si está haciendo una fila para hacer una consignación en un banco. En cualquier lugar donde esté, el predicador da testimonio de Jesucristo. Nuestros obispos de América Latina y el Caribe, en las conferencias generales latinoamericanas, nos muestran la realidad de nuestros pueblos. Pero, ¿qué es una conferencia general? Una conferencia general es una asamblea de obispos para revisar, reflexionar y analizar esos desafíos pastorales para enfrentar las realidades que viven nuestros pueblos. Hasta ahora tenemos 5 conferencias generales latinoamericanas. La primera, Río de Janeiro, en 1955, convocada por el Papa Pío XII. La segunda, Medellín, Colombia, en el año 1968, convocada por el Papa Pablo VI. Puebla, México, 1979, convocada por San Juan Pablo II. Santo Domingo, República Dominicana, 1992, convocada por San Juan Pablo II. Y la última, Aparecida, en el año Brasil, en el año 2007, convocada por el Papa Benedicto XVI. Cada una de estas conferencias llevan el nombre de la ciudad donde se realiza esa asamblea de obispos. Les he dicho que nuestros obispos de América Latina y el Caribe, ahí en esas conferencias, nos hacen una radiografía de la realidad de nuestros pueblos. Nos muestran una historia triste, empobrecida, enmarcada por las diferencias sociales, donde los problemas cada día son más graves y no estamos haciendo nada o casi nada para solventar ese estado crítico en que viven nuestros pueblos, en que viven los hijos de Dios. Mientras que en esa realidad de nuestros pueblos crece el desempleo, la prostitución, la drogadicción, la delincuencia común, la inseguridad, la corrupción, la pérdida de valores y la falta de esperanza. Y ahí, en esa realidad sufrida, está el predicador. Y es a esa realidad sufrida que él dirige su predicación. El predicador no puede ejercer su misión sin un análisis crítico, sin mirar esa realidad con un análisis crítico. Por eso, el predicador, a la luz del Evangelio, hace un análisis de la problemática que viven nuestros pueblos para así entonces dirigir su predicación a esa problemática que está analizando. Urge, hermanos, que nosotros tengamos conciencia de profeta que anuncian la buena noticia, pero que también denuncian la mala noticia.
Y en esa conciencia de profeta, no nos dejemos manipular y además tampoco favorecer a ninguna persona, porque con el evangelio no se comercializa. El predicador no está fuera de este mundo. El predicador está insertado en este mundo, pero el predicador no se deja o no se debe dejar manipular por las cosas de este mundo, sino que todas estas cosas del mundo, él las toma como medio de salvación, las toma como medio para servirse de ellas, no para esclavizarse con ellas. Podemos mirar también que el predicador reflexiona en todo momento la voluntad de Dios revelada en las sagradas escrituras y además conforme a la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, primera característica, el predicador no es ajeno a la realidad de su pueblo. Por eso el predicador tiene que oír noticias. El predicador tiene que leer noticias, porque no podemos nosotros predicar un evangelio desencarnado. Segunda característica, el predicador es una persona responsable. Otro de los rasgos importantes del predicador es su fidelidad a los compromisos que ha asumido. Es triste para una comunidad quedarse esperando a un predicador, porque por problemas personales no va a poder asistir, pero tampoco tuvo la delicadeza, la caridad de avisar con tiempo para que el equipo coordinador tenga un plan B. Es triste que un predicador llegue tarde a una enseñanza, a una predicación en una comunidad porque no tuvo en cuenta los imprevistos. Mi comunidad está en la parroquia de las Tres Ave Marías. Para salir de mi casa, que yo vivo en el Cañaguate, a las Tres Ave María, yo antes me iba con 5 minutos de antelación y llegaba puntual a la comunidad. Pero hoy en día tengo que salir con 45 o 50 minutos antes para llegar a tiempo, porque la movilidad de Valledupar está bastante pesada. Entonces hay que tener en cuenta como predicadores todos esos imprevistos para llegar a tiempo a nuestra enseñanza. Un predicador responsable, primero, prepara con anterioridad sus temas. Segundo, es responsable con su propia formación. Vamos a ver cada uno de estos dos ítems. Primero, debe preparar con anterioridad. Un predicador responsable prepara con anterioridad su predicación, su enseñanza, para no caer en lo que nos dice el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica, Artechesi Tradecdat, que tiene que ver con la catequesis sobre nuestros tiempos. El Papa nos dice aquí en esta exhortación, para no caer en la improvisación, se hace necesario preparar con tiempo las catequesis. Pero tenemos predicadores que, como
no preparan con tiempo, son expertos en la improvisación. Y no hay nada que le haga más daño a un predicador que estar improvisando. Y ahí se nota que es un predicador responsable. ¿Qué debemos hacer cuando vamos a preparar una enseñanza o vamos a preparar una predicación? Primero, oración. Orar para que el Señor nos muestre que necesita escuchar esa porción de su pueblo. Orar para que el Señor nos diga qué le quiere decir a ese pueblo. Orar para que el Señor nos revista de sabiduría y de gracia para predicar en su nombre. Segundo, llevar una vida sacramental. Si no puede ir por lo menos durante toda la semana a la Eucaristía, ir el domingo a la Eucaristía. Buscar el sacramento de la reconciliación con frecuencia y no esperar que llegue la Cuaresma o Semana Santa, porque el predicador es ese vaso por donde se derrama la gracia de Dios. Por lo tanto, ese conducto debe estar lo más limpio posible. Ayuno. Con el ayuno mortificamos nuestro cuerpo para así hacer más dócil a la acción del Espíritu Santo. Cuarto, preparar las fuentes. La fuente es de dónde vamos a sacar el tema que vamos a preparar. Las Sagradas Escrituras, los documentos de la Iglesia, como el Concilio Vaticano II, como el Catecismo de la Iglesia, o alguna que otra exhortación o alguna encíclica. Si vamos a mirarlo en internet o si vamos a buscar a una persona, a un laico o un sacerdote que nos ilustre un poco en el tema. Luego, preparamos el contenido, es decir, me siento a escribir todo el desarrollo del tema. Y por último, me aprendo el tema. Lo que yo no quiero para mí, tampoco lo quiero para los demás. Por eso yo me esfuerzo en aprenderme el tema que voy a dar, porque para mí es una falta de respeto que el predicador o el maestro se la pase toda la hora leyendo la predicación. Entonces, lo que yo no quiero para mí, tampoco lo quiero para los demás. Por eso yo me esfuerzo en aprendérmelo. Y hay trucos para aprendernos nuestra predicación. Para los jóvenes es muy fácil aprenderse una enseñanza, una predicación, porque su cerebro aún está nuevo. Pero para nosotros, los que ya tenemos cierta edad, nos cuesta invertir más tiempo para aprendernos. Pero hay métodos que nos ayudan a aprendernos el contenido de la enseñanza que vamos a dar. Cuando un predicador no prepara su enseñanza, su predicación es mediocre. Y además no llega al corazón de los hermanos. No llega al corazón de los hermanos, primero, porque no se ha orado pidiéndole al Señor qué le quiere decir él a su pueblo. Y entonces lo que estamos dando son nuestros conceptos personales, pero no lo que Dios quiere decirle a su pueblo, ni lo que la iglesia nos propone.
La segunda parte de ser una persona responsable es que el predicador es responsable con su propia formación. Nosotros recibimos para dar. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 14, 16. No descuides los dones que Dios te concedió cuando por inspiración suya los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon toda tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo, de lo que enseñas a otros. Y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Palabra de Dios. Hermanos, así como un atleta se ejercita para llegar a la competencia en buena forma, así un predicador también tiene que formarse, que prepararse, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso yo siempre les he dicho, queridos predicadores, estamos llevando nuestro proceso de formación en la pastoral profética, pero además, para complementar su formación, haga la escuela de evangelización, porque ¿qué va a predicar si no ha hecho escuela de evangelización? Tercera característica, el predicador es paciente y perseverante. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 12, nos dice: las señales, milagros, maravillas que con tanta paciencia he realizado entre ustedes, ha quedado comprobado que soy un verdadero apóstol. Hermanos, la paciencia aparece como la primera señal que confirma el ministerio del predicador. La paciencia aparece como la primera señal que confirma que es un verdadero apóstol. Inclusive, mucho antes, los milagros, las señales y prodigios. Aparece entonces en estas citas que acabamos de ver que la primera señal es la paciencia. Además, estamos en la época en que pocos han aprendido el arte de esperar. Todo lo quieren así, rápido. Todo lo quieren ahora mismo, porque no han aprendido el arte de esperar. Y un predicador tiene que ser paciente. El hombre moderno exige resultados rápidos y a veces por esa rapidez no alcanzamos los objetivos que necesitamos a través de una predicación. Es preciso, hermanos, por eso, como predicadores, perseverar en el servicio a Dios. Perseverar. Dar tiempo para que a nosotros nos envíen en una misión. Hay personas que quieren ya irse de una misión. No, den tiempo a que los envíen a esa misión. Como predicador, dé tiempo a la semilla que usted siembra para que dé los frutos que usted espera de esa siembra. Pero no espere que usted va a hacer una predicación hoy, que ya la persona se va a convertir ya en un santo. No,
Por eso hay que tener paciencia como predicadores del reino del Señor. Cuarta característica, el predicador es íntimo con Dios. El predicador se sienta a los pies de su maestro para escucharlo como buen discípulo. Porque el predicador tiene que saber que solamente Jesús hace posible, con la gracia del Espíritu Santo, que los demás discípulos escuchen ese mensaje de salvación que el predicador va a transmitir. Bíblicamente hablando, hermanos, intimidad significa conocer profundamente. La intimidad entre Dios y el predicador se da mediante la oración. Necesitamos conocer a Dios para asumir como nuestros los planes de Dios que son perfectos. ¿Y cuál es el plan de Dios? Salvar al hombre. En el libro de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 10, Samuel escuchaba que lo llamaban. Por 3 ocasiones fue a donde el sacerdote Elí preguntarle qué necesitaba, pero Elí le decía que no lo llamaba. Hasta que a la tercera vez Elí cayó en cuenta, le dijo: cuando te vuelvan a llamar, y habla, Señor, que tu siervo escucha. A mí me llama mucho la atención este pasaje, porque Samuel era un muchacho que estaba permanentemente sirviendo en el templo, pero no escuchaba a Dios. Me llama mucho la atención que dormía al lado del arca de la alianza, pero no conocía a Dios porque no escuchaba a Dios. Y a nosotros, como predicadores, nos puede pasar lo mismo. Servir a Dios y no conocer la voluntad de Dios porque no escuchamos a Dios, porque no sacamos tiempo para estar un momento a solas con el Señor en nuestra oración personal. Servimos al Señor, pero no le conocemos. Queremos ir en misión, pero no sacamos tiempo para estar a solas, en intimidad profunda con el Señor mediante nuestra oración personal. Necesitamos entonces conocernos, entrar en intimidad con Dios para conocer la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios. La Iglesia Católica reservó la 4ª parte del catecismo para nuestra intimidad con Dios, y es la parte de la oración. La 4ª parte del catecismo a todo lo que tiene que ver con la intimidad, con la oración. 5ª característica, el predicador es una persona de fe. La fe del predicador tiene que ser una fe madura, y esa fe lo lleva a la adhesión incondicional al plan de Dios. Y ya hemos dicho que el plan de Dios es salvar al hombre de una manera integral, pero salvar al hombre de todas las épocas, de todos los tiempos. Y la fe de un predicador inmaduro es como una oveja. Una de las características
de la oveja es que la oveja va comiendo todo lo verde que él encuentre en el camino. La oveja no sabe discernir entre una hierba buena y una hierba venenosa. Por eso, el pastor va adelante con su cayado, separando la hierba venenosa. Lo mismo acontece con el predicador de la palabra de Dios. Muchas veces cuando se dirige al público a darle una enseñanza, a darle una predicación, ese público al cual se dirige no sabe discernir entre una sana doctrina y una doctrina venenosa. Venenosa porque viene de afuera, porque no es nuestra doctrina, sino la doctrina de otros. El predicador no puede en su enseñanza, en su predicación, transmitirle a las personas dudas, porque posiblemente por la fe de las personas, ellos no sabrán discernir entre una verdad y una mentira, porque aún su fe es una fe inmadura, porque aún su fe necesita crecer, necesita robustecerse. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos colocar a cualquier persona a predicar, y sobre todo a aquellas personas que no están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica o que no obedecen a la jerarquía de la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI nos indica de dónde viene nuestra doctrina en la Evangelii Nunciandi, en el numeral 15. El Papa nos afirma: la predicación de la doctrina no viene de lo que un individuo piensa, sino que está basada en fundamentos sólidos que son las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, mis queridos hermanos, que nuestra doctrina no es el pensamiento, el invento de una persona, sino que nuestra doctrina está basada en las enseñanzas que los apóstoles recibieron de Cristo y que a su vez nos han transmitido hasta nuestra generación. No podemos predicar sin antes nosotros, sin antes conocer lo revelado en el discernimiento de la doctrina de nuestra Iglesia Católica. El predicador debe, además de estar haciendo esta formación que la hacemos mensual, también debe de conocer un poco su doctrina. ¿Y dónde puede conocer el predicador su doctrina? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en todo lo que el cristiano católico debe creer. Sexta característica: el predicador es una persona humilde. La palabra humildad viene de la raíz latina humus, y humus significa la parte fértil del suelo. Es ahí, en la parte fértil del suelo, donde nosotros sembramos la semilla, es ahí donde da buenos frutos. El predicador humilde es aquel cuyo corazón es humus, es decir, es ahí, en el corazón del predicador, donde se siembra la semilla del reino, que es la palabra de Dios, que lo llevará a dar buenos frutos de conversión para ganar la vida eterna. El predicador
humilde sabe que él es apenas un administrador de los bienes que se les han concedido, tanto materiales como espirituales. Y el predicador humilde toma los bienes materiales como medios para alcanzar los celestiales. Séptima característica: el predicador habla la verdad. El rostro del predicador está marcado por el amor a la verdad. La mentira no tiene cabida en la vida del predicador. Nuestra predicación tiene que ser auténtica. Nuestra predicación debe ser auténtica. Nuestras palabras deben surgir la verdad y nuestro testimonio tiene que ser realmente aquello que nosotros estamos viviendo, porque nosotros como predicadores no podemos tener siempre la fachada de cristiano, sino ser auténticos cristianos que viven la palabra de Dios y que dan testimonio de la palabra de Dios. Vamos a mirar un corto video. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tu rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Hermanos, la verdad impresiona. Impresionó profundamente a Pilatos cuando Jesús le decía que él había venido a dar testimonio de la verdad y que todo aquel que es de la verdad escuchaba su voz. Pilato se turbó en ese momento y perdió toda la seguridad que le daba el imperio romano y le preguntó a Jesús qué es la verdad. Para que la verdad, mis queridos hermanos, llegue al corazón de nuestros hermanos, debemos investigar como lo hizo San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el verso del 1 al 4, nos dice: muchos han tratado de escribir la historia de los hechos
sucedido entre nosotros, tal y como nos los enseñaban quienes, habiéndolo visto desde el comienzo, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Un predicador investiga para que la verdad llegue al corazón de los hermanos. Octava característica, el predicador es el hombre de las bienaventuranzas. El pasaje que más guarda la doctrina de Jesús es el Sermón de la Montaña. Allí está enmarcado el rostro, la vida, el perfil de un predicador. Vamos a mirar esas 8 bienaventuranzas del predicador. Dichoso el predicador de corazón de pobre. El predicador que tiene corazón de pobre siempre quiere aprender y le gusta escuchar las enseñanzas de otros predicadores. Dichoso el predicador que llora. El predicador habla movido por la compasión y el amor de su pueblo que sufre, lo consuela. Dichoso el predicador que es manso, que no es agresivo, sino que es cariñoso sin perder su autoridad. Dichoso el predicador que es justo, que no quiere ni busca el mal de ninguno de sus hermanos. Dichoso el predicador que es misericordioso. Ser misericordioso es imitar el corazón de Jesús que sabe perdonar. Misericordia viene de una palabra hebrea, rahamín, que significa útero. El predicador es aquel que acoge en su seno a sus hermanos y lo cuida como una mamá en gestación. Dichoso el predicador de corazón puro. Es tener el deseo de servir al otro sin dejar los malos pensamientos o los malos sentimientos alimenten nuestro interior. Es no predicar con doble sentido, utilizando la predicación para echarle puya a los demás. Dichoso el predicador que es pacífico. Y ser pacífico no es ser débil, sino que es fuerte, pero que sabe dosificar su fuerza para transformar situaciones de resentimiento, de guerra, de pelea, en un ambiente de armonía, de perdón y de amor. Y la última, dichoso el predicador que es calumniado y perseguido por causa de Jesús. El predicador, por amor a Jesús, recibe todas esas calumnias y persecuciones. Pero él, primero, no busca vengarse. Segundo, no se defiende. Simplemente ora y espera que la verdad salga a la luz. Novena característica. El predicador usa los carismas. El predicador
debe ser un vaso limpio, una vasija limpia. Y para esto se hace necesario vaciarse de sí mismo, vaciarse de su pecado, vaciarse de sus apegos, vaciarse de su autosuficiencia, pero especialmente vaciarse de ese miedo de ser usado por el Espíritu Santo con sus carismas. Hoy, más que nunca, necesitamos los carismas para mostrar a este mundo herido por el pecado que Cristo vive y que es el Señor de nuestras vidas. Para que la predicación de los apóstoles surgiera efecto, el Señor tuvo que colaborar con ellos. En Marcos 16:20 dice: ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Los apóstoles, hermanos, recibieron la ayuda del Señor. ¿Cómo? El Señor confirmaba la palabra de los apóstoles con las señales, con los milagros. Mis queridos hermanos, los apóstoles estaban convencidos que sin el poder de Dios, ellos no podían cumplir su misión. Y nosotros, mis queridos hermanos, si pedimos los carismas con apertura de corazón, los carismas también harán parte de nuestro ministerio. Y el Señor también colaborará con nosotros como predicadores, con esas señales, con esos prodigios, con esos milagros. Por eso, cada vez que un predicador hace una enseñanza, la termina con oración para que el Señor haga hochas y panochas con su pueblo. ¿Con qué? Las señales y prodigios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 15, nos dice que el Espíritu Santo da algunos carismas especiales para manifestar la fuerza del resucitado. El Señor nos regala los carismas. ¿Para qué? Para que la gente crea que verdaderamente Cristo ha resucitado, que Cristo ha vencido la muerte. 10ª característica: el predicador es miembro del cuerpo místico de Cristo. A medida que el predicador profundiza más en la relación con Jesús resucitado, él se siente más integrado a la iglesia. Nuestra misión como predicadores es entregarle a Jesús a todos aquellos hermanos que nos escuchan. Eso es evangelizar. Evangelizar es llevar la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesucristo. Entonces, nuestra misión es entregar a Jesucristo a las personas que nos escuchan, para que Jesucristo, con su influjo, pueda transformar la humanidad desde adentro. El predicador que es consciente de su misión amará a la iglesia, pero también obedecerá a los ministros ordenados, al Papa, a los arzobispos, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos. Pero además, el predicador deberá llevar una vida según la dimensión doctrinal y según la dimensión sacramental. Es decir, según lo que dice nuestra doctrina, viviendo todas las gracias sacramentales. 11ª característica:
El predicador tiene la visión del plan de Dios. El predicador conoce el plan de Dios, que se presenta en dos partes y dos partes que son complementarias. La primera, una en el sentido general, que ya está revelada en las Sagradas Escrituras. Nos dice Hechos 26, 16, 18. Levántate, ponte en pie, porque me he aparecido a ti para que me sirvas y para que seas testigo de lo que haré y de lo que todavía has de ver de mí. Te mando a ello para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Esta es en sentido general, pero luego viene una que es de carácter particular, que es la voluntad de Dios para el predicador. Gálatas 1, 15, 16. Pero Dios me escogió antes que yo naciera y por su mucho amor me hizo conocer a su Hijo para que yo anunciara su mensaje de salvación entre los no judíos. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar a todos los hombres, hemos dicho, ¿cierto? Entonces, en el plan general, que ya está revelado aquí en las Sagradas Escrituras, dice, es que nos ha escogido a ti y a mí para que llevemos ese mensaje de salvación a los demás, para sacarlos de la oscuridad, para que vivan en la luz, para que ya no sigan a Satanás, sino que sigan a Dios. Pero también está el de carácter particular. A Pablo le dice, yo te he escogido para que le prediques a los no judíos, para que le prediques a los gentiles. Tú como predicador, en tu oración, tienes que decirle al Señor, Señor, ¿a dónde quieres que yo te sirva? Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya a predicar tu nombre? Porque es también de carácter particular. Y por último, la última característica, el predicador es una persona que tiene celo por el Evangelio. El celo por el Evangelio es un don del Espíritu Santo que hace que el corazón del predicador arda por el deseo de predicar a tiempo y a distiempo, a los que están cerca y a los que están lejos. Nos dice Primera de Corintios, para mí no es motivo de orgullo predicar el mensaje de salvación, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo predico. Pero si lo hago por mi propia voluntad, ya tengo mi recompensa. Y si no lo hago a regañadientes, de todas maneras, es un encargo que Dios me ha dado. Así pues, mi recompensa es la satisfacción de predicar el mensaje de salvación, sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir de mi trabajo como predicador. Este celo por el Evangelio es una señal de que ha sido escogido como predicador para una misión. ¿Cuál es la misión? Anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejarles una tarea. Primera parte de la tarea, leer la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica que hemos dicho sobre la oración.
Y primero definir, según lo consignado en el catecismo, qué es la oración. Segundo, dónde aprendió a orar Jesús. Y tercero, cuáles son y defina las clases de oración. Segunda parte de la tarea, leer en el Concilio Vaticano II la Constitución dogmática, la Lumen Gentium, y contestar cuál es la voluntad del Padre sobre la salvación universal. Y segundo, cuál es la misión y el obrar del Hijo. Como les voy a mandar el video, pues ahí, si no la alcanzan a copiar ahorita, de todas maneras la van a tener en el video. Y por último, ¿cuál es el sentido de la fe y los carismas en el pueblo cristiano? Esa tarea la hacen y me la envían al correo. Yo se la reviso y se las califico. Terminamos entonces en esta noche como empezamos, dándote gracias, Padre, porque tú nos has escogido para anunciar ese mensaje de salvación a todos nuestros hermanos, con nuestras palabras, pero también con nuestra vida. Padre, permite que nuestra vida grite tan fuerte que no haya necesidad siquiera de palabras, porque con nuestro testimonio arrastraremos a todos nuestros hermanos a los pies de Cristo. Damos gracias en esta noche porque nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra, porque nos has hablado al corazón, que tu palabra ha penetrado y queremos pedirte que esa palabra que ha penetrado hoy en nuestro corazón a través de esta enseñanza dé fruto, Señor. Todo esto te lo entregamos, nuestro proceso de formación, para que nos des la perseverancia, nos des la constancia, Señor. Te entrego a cada uno de mis hermanos en esta noche, para que, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú pases haciendo esa obra maravillosa en cada uno de ellos. Pasa supliendo aquella necesidad más grande de nuestros hermanos. Señor, antes que nuestras palabras salgan de nuestra boca, ya tú la conoces. Tú conoces la realidad que vive cada uno de mis hermanos. Por eso yo te pido, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús, que el poder sanador y liberador de tu Espíritu Santo sea derramándose en cada uno de ellos en este momento. Que seas tú, Señor, sanando todo dolor. Que seas tú, Señor, sanando todo dolor físico, pero también todo dolor espiritual. Que seas tú, Señor, sanando cada recuerdo doloroso, cada herida en el corazón de mis hermanos. También te pido, Padre amado, tú que dices que bendecirás las obras de nuestras manos. Yo te pido, Señor, que tú bendigas las obras de las manos de mis hermanos y hagas que sus manos sean prósperas, que todo lo que ellos emprendan les vaya bien. Libéralos en este momento, Señor, de toda situación de precariedad y que ellos tengan siempre para su sustento, pero también para ayudar a toda buena obra. Padre amado, yo también te pido en este momento que tú pases sanando toda enfermedad en cada uno de mis hermanos. Que la sangre de Cristo sea derramándose, Señor, abundantemente en cada uno de mis hermanos y ellos sean tocados por el poder sanador y liberador del Espíritu Santo.
Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que aún seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti, papá. Y por eso te doy gracias en esta noche, por todo lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en la vida de mis hermanos, en su familia, en su hogar, en su empresa, en su trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. A ti, mamita, también te damos gracias en esta noche, porque has estado también orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Yo te entrego, Señor, a estos predicadores para que tú los envuelvas con tu manto sagrado y se los presentes a tu Hijo amado Jesucristo, para que ellos puedan vivir cada uno de estas características del perfil del predicador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a abrirle los micrófonos para que puedan hacer la pregunta o puedan ampliar el tema. Voy a tomar asistencia. Eso sí, me van hablando de uno porque están hablando todos juntos y así no los estoy entendiendo. Hola hermanita, buenas noches. Buenas noches. Pues no, con esta enseñanza quedé pues emocionada con todas estas características de las que la hermanita Lidia nos hablaba. A mí me tocó pues muchísimo el corazón, porque sobre todo la intimidad con Dios, el conocerlo profundamente y cómo debemos servir en armonía con su voluntad. Porque muchas veces el Señor nos quiere llevar por un camino y nosotros como que queremos ir por otro. Y debemos ser obedientes a ese llamado y a servir donde nos quiera poner. Muchas gracias. Lilia. Buenas noches a todos mis hermanitos. Lilia, que tú dijiste que el 17 íbamos a tener la enseñanza con Manuel toda la tarde, dices tú. Pero nosotros precisamente el 17 tenemos una actividad aquí en San Diego con los jóvenes a partir de las 4 de la tarde. Entonces no vamos a poder estar conectados en esa enseñanza. Es como Manuel Tenjo. Sí, bueno, como de todas maneras uno siempre grabamos estos encuentros, pues aquellos que no puedan, al principio yo les decía, algunos todavía no habían entrado, vamos a tener con Manuel Tenjo 2 encuentros a través de la pastoral profética. El primero va a ser en este semestre, el 17 de abril, va a ser toda la tarde, terminaremos con el Padre Martín en Eucaristía o con adoración al Santísimo. Pero el Padre vamos Martín a tratar, discúlpame, Olguita, un momento, vamos a tratar las nuevas herramientas de la evangelización. Y en el segundo semestre vamos a tener otro encuentro que va a ser sobre discernimiento de carismas con la pastoral profética. El Padre Martín va a estar con nosotros aquí el sábado, el 17.
a partir de las 4. Correcto. Él nos va a acompañar en la actividad que tenemos aquí en la evangelización con los jóvenes, que estamos evangelizando jóvenes aquí en San Diego. Entonces el padre se comprometió ya con nosotros que nos iba a acompañar. Sí, pero no va a estar toda la tarde. No, a partir de las 4, él va a hacer Eucaristía aquí. Ajá. Entonces va a hacer exposición al Santísimo, entonces me imagino que se prolonga más de 1 hora. Sí, claro, claro que sí. Y además quiero informarles que ya llegaron los libros. Con Manuel Ten, ahorita les mando el contacto al grupo para aquellas personas que quieran adquirir los libros, para que si quieren repasar, no todos los predicadores graban, y entonces les queda fácil volver a repasar su enseñanza con los libros. Estamos llevando Lilian. 2 libros, ya te digo, manita, Ok. estamos llevando 2 libros en nivel 1 que les sirven para el nivel 1 y el nivel 2. ¿Por qué 2 libros? Porque hay unas enseñanzas que están en uno que no estaban en el otro. Entonces, por eso, ese motivo estamos llevando 2 libros. Ahora sí, Sandrita, cuéntame. Con respecto a los libros, pero yo busqué el tema de hoy y no lo encontré en ninguno de los dos. ¿Qué va a ser? No te puedo creer. No, sienta. No lo Sí, busqué en el de bien, pero Tasiano, no lo manita. encontré. Manita, en el de Tasiano. En el Tarciano. En el de Tasiano está así. Está regado en el libro. Sí, No está en un solo tema, sino que hay que leerlo todo. Hay que leerlo todo. En la parte de atrás está, en la parte de atrás ahí consigues el índice, ahí están las características del perfil del predicador. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere decirnos algo? Buenas noches. Bueno, no, yo quería decir que me dejó muy pensativa lo de la formación en doctrina, porque, bueno, si bien es cierto, hay que complementar desde la pastoral profética con exégeta, pero me preocupan las prédicas dentro de las comunidades, porque pues sí, no son predicadores formados, no somos predicadores formados, pero preparamos un tema y todo eso. Y he visto y he sabido que a veces se siembran dudas, como usted dice. Entonces, esas dudas quedan ahí y la persona de pronto que tiene un poquito más de información, como que trata de contrarrestar lo que el otro dijo y no es así. Y hay personas incluso que tienen como mucha tendencia dentro de la renovación católica al protestantismo. Entonces quedé como preocupada porque eso sí me parece un punto importante de revisarlo, porque si dentro de nosotros mismos se va a promover cosas de protestantes, entonces me quedé ahí como un poquito preocupada. Le dejo esa inquietud, señora Lilian. Por eso nosotros decíamos, el servicio profético, ojalá pudiera entrar la gran mayoría de las personas que tenemos en las comunidades. No importa que nunca vaya a ser maestro, no importa que nunca vaya a ser un predicador estrella, pero es una persona que le puede servir esta formación porque, bueno, hay personas que hacen enseñanza en su comunidad y estas herramientas que se dan dentro de la pastoral profética sirven para eso. Entonces, de verdad, nosotros, la Renovación Católica Carismática, nuestro origen es protestante, ¿cierto? Porque realmente la renovación nació de allí. Pero tenemos nuestra doctrina católica y de verdad, uno cuando escucha, yo escucho a la gente cuando me dicen, no, que el Señor nos dé la sanidad. Cuando me habla de sanidad, yo le pregunto, ¿en qué corral ajeno andas metido? Porque el católico habla de sanación, no habla de sanidad. Entonces ya tú, solo por el lenguaje, te vas dando cuenta de que la persona está metida en otros corrales. Entonces, sí, de verdad, ustedes como predicadores no quieren equivocarse jamás. Ustedes hablen documento de la iglesia. Ustedes hablen lo que diga la iglesia y nunca se van a equivocar. Nunca.
¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, inviten, todavía están a tiempo que los hermanos entren, porque si entran nuevos, con esos nuevos yo lo puedo poner al día para que continúen en el primer nivel. Yo puedo tener un encuentro con ellos, darles las enseñanzas que ya han visto ustedes. Entonces, sería bueno que invitaran a sus hermanos de comunidad que hagan parte de la pastoral profética. Sin ningún compromiso. No van a ser, no, que yo no quiero ser maestro, que yo no quiero ser predicar. No, pero te va a servir para la comunidad. ¿Alguien más quiere decir algo? Lilia, yo quiero compartir simplemente mis sensaciones. Importante esta formación y la verdad es que me sentí zarandeada porque uno a veces quiere predicar, ¿verdad? Y hay muchas cosas que hay que empezar a cultivar con esa semillita que ya uno tiene y ir como cosechando, ¿sí? Cosechando todas esas características. Muy interesante, definitivamente el mejor predicador tiene que seguir en este camino, ir creciendo, ir practicando. Una vez quiere ser perfecto, ¿verdad? Pero bueno, pienso con que uno vaya afianzando una característica y otra, y otra, y otra, e irse evaluando. Pienso que la tarea es evaluarse, no sé, a mí me gustaría quedar con la sensación como de hacerme un checklist, de ver cómo me siento en cada una de esas partes y obviamente preguntarle a mi Cordy también y a mis hermanos, tratar de indagar de parte de ellos cómo me ven en cada una de esas características, pero obviamente es un ejercicio muy particular que de pronto a otros compañeros también otros hermanos les puede servir. Excelente, muy bien me parece, muy bien. Dedicarse, de dedicación, de mucha dedicación. Era eso solamente. ¿Alguien más quiere decir algo? Que nos amplíen, que nos ayuden en la denuncia que hace el profeta, porque hoy en día a la gente solo le gusta el anuncio, no la denuncia. Entonces cuando uno, como dice el Papa, no denunciamos, no cuestionamos ni juzgamos personas, sino situaciones, pero nosotros mismos cuando juzgan una situación, entonces nos tratan de jueces y por ahí no es, y hasta nos tiramos enemigos. Entonces también me quedé pensando en eso, en la labor del profeta. El profeta tiene que anunciar, denunciar, y para denunciar tiene que conocer la realidad de su pueblo. Bueno, si no hay nada más por el momento, cualquier inquietud que tengan, por favor no duden en escribirme. Yo estoy prestando en este momento el servicio en la renovación, coordinadora del servicio profético, y soy la coordinadora de los predicadores y maestros. Si tienen algún inconveniente, si tienen algo que decirme de algún predicador, de algún maestro, por favor no duden, escríbanme al personal y ahí vamos mirando, porque la idea es que cada día nosotros hagamos las cosas mejor. Pronto el predicador la está haciendo bien, pero podría hacerla mejor si ustedes nos ayudan a ir corrigiendo cada cosita, cada detallito que ustedes vean que nos pueden ayudar. Dime, Olga. Con relación a las grabaciones que estás mandando, no me abre en el celular el documento que tú me mandas, no sé qué pasa. No sé, porque yo lo mando siempre en YouTube. Yo lo convierto a YouTube y te lo mando en YouTube. No sé, no tengo ni idea por qué no te abre. Tienes que mirar que alguien te revise el celular. Que no tengo una aplicación que abra este documento, dice. Entonces, antes lo abría bien y ahora no
ya sé que el celular ya está demasiado cargado. Tienes que mirar, tienes que conseguir a alguien, algún técnico que te colabore con esa parte. Bueno, mis queridos hermanos, un abrazo gigante y por favor síganse cuidando. El COVID no es un juego. Todos aquellos que hemos perdido familiares, yo perdí el año pasado 2 hermanas por el COVID. Tengo un sobrino que acaba de salir, duró 3 meses en UCI, apenas está hablando, no camina, no sostiene el cuerpo y no es fácil verlo así. ¿Cómo está? O sea, todavía no es el mismo. Por favor, sigamos cuidando, sobre todo cuidemos al adulto mayor. Aquellos que salen de casa, sigan cuidándose, todas las prevenciones que hay que tener, hagámoslo. No es un juego el COVID. Somos templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo tenemos que cuidar este cuerpo. Bueno, que descansen y un abrazo para todos. Igual, hermanita, gracias. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones. Chao, Mari. Chao, mi vida, bendiciones. Lilia Sánchez, que duermas. Niña Melba, qué gusto. Oye, y abran las cámaras de vez en cuando para verles las caras, así sea de lejos, así sea virtual. ¿Ah? Que no vea ese canerío y no importa, no importa. Así con cara. Hola, Lilian. Hola, Sandri, ¿cómo estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. Dale. Lilia, es que si yo hablo después no te escucho, tengo que cerrar la cámara. No, pero ya cuando entremos al conversatorio, ya al final abran las cámaras, ya al principio sí, yo sé que por la conexión es mejor tenerla cerrada, pero ya después cuando, por lo menos para saludarnos al final. Listo, la próxima lo tenemos en cuenta. Oye, dile a mi doc que le mando un abrazo. Ah, bueno, listo. Bueno. Me toca decir, es con Lilia en la enseñanza para que se quede tranquilo. Yo te lo saludo. Bueno, listo. Bueno, mis listo, amores, beso, un abrazo. Dios me los bendiga. Chao. Ok, chao. Chao, Lilia. Feliz noche.